Quizás uno de los problemas más grandes con el que se enfrentan aquellos que se acercan a la Biblia, que se acercan a lo que los cristianos y los judíos llamamos la Escritura, las Sagradas Escrituras, es cuál es la manera correcta de interpretar la Escritura. Aquí realmente enfrentamos un problema que tiene cierto grado de complejidad. En el tiempo que tenemos voy a tratar de compartir con vosotros algunas ideas para que podamos saber cómo interpretar de la mejor manera las Sagradas Escrituras. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, encontramos en el versículo 44 la siguiente declaración de Jesús. Luego les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Bien, esta declaración de Jesús ya nos está hablando de un principio de interpretación del texto bíblico. Y es que todo lo que se encuentra en la revelación es normativo. O sea, todo lo que está a lo largo de la revelación nos da la información necesaria para que nosotros podamos llegar a una conclusión. Antes de adentrarme en esto un poco más, sí quiero anticipar algunas cosas que me parecen importantes. Debemos recordar que la Escritura se escribió en un idioma en el cual la mayoría de nosotros no estamos familiarizados. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo antiguo y el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné, no en griego clásico ni en griego helenista y mucho menos en griego moderno. Era el griego vulgar que se hablaba siglo I antes de Cristo y siglo I o II después de Cristo. Ese griego es el griego del Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la Biblia, ya estamos hablando que se escribió en un lenguaje que no es normalmente del oyente, del lector. Ahora bien, ¿cuál fue la primera traducción de la Escritura? La mención más antigua a una traducción es lo que se conoce como la versión de los 70. Según esto, el rey Artajerjes Longímano tomó a 70 eruditos judíos, hay una antigua tradición que dice esto, y les dijo que tradujeran el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Esto se conoce como la Septuaginta, o versión de los 70. Es la primera traducción de la Biblia a otro idioma, aparte del hebreo, y está hecha en griego. Es una traducción al griego, todo el Antiguo Testamento hebreo traducido al griego. Esto ha servido para poder entender muchas palabras hebreas que a veces aparecen solamente en la Escritura, cuál era el significado, porque los traductores, al pasarlas al griego, le dieron el significado griego a esas palabras. Así que es importante saber que lo que muchas veces se lee son traducciones. Nosotros leemos en castellano, por ejemplo, traducciones hechas del hebreo al castellano o del griego, en el caso del Nuevo Testamento, al castellano. A veces hay versiones que se han hecho directamente de la Septuaginta a otras lenguas, pero son menos confiables. Lo mejor es ir al texto original hebreo para el Antiguo Testamento, al texto original griego para el Nuevo Testamento y hacer las traducciones. Esto quiere decir que conocer las lenguas originales sería importante para poder entender la Escritura. Lo segundo que sería importante es conocer el contexto, el marco histórico. Tenés que pensar que el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, por ejemplo, se escribió 1500 años antes de Jesucristo y el último se escribió hacia el año 100 después de Cristo. Tenemos un largo periodo de 1600 años que permitió la composición de la Escritura. Pero del primer libro hasta ahora tenemos más de 3500 años. Así que evidentemente el tiempo, la cultura ha cambiado mucho. Así que es importante conocer el tiempo y la cultura, el contexto histórico, el contexto social, el contexto cultural, dónde se está dando la actividad del profeta, para poder entenderlo. Hay cosas que no entenderíamos si no entendemos cómo funcionan las cosas en ese contexto. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Ruth, encontramos que cuando Booz toma
finalmente a Ruth y redime a Ruth y a Noemi, utilizando el derecho de redención que estaba ya pautado en el Antiguo Testamento. Él actúa como Goel, como pariente cercano, para redimir a estas mujeres que estaban empobrecidas y abandonadas. Cuando finalmente se hace el trato de redención con un pariente que era más cercano, ellos intercambian zapatos. Y este intercambio de zapatos sella el acto. Pues ninguno de nosotros en la actualidad, para sellar una transacción económica o para formalizar cualquier acto social, intercambiaríamos zapatos. Normalmente, si queremos comprar una propiedad o queremos vender algo o queremos hacer que algo sea legal, vamos a un notario y firmamos ante un notario una serie de documentos, etc. Pero evidentemente en el contexto donde se da el libro de Ruth, estas costumbres eran válidas. Por eso, para poder entender muchas de las cosas, es importante entender el contexto en que se escribe. Hay un autor que escribió sobre el Nuevo Testamento, Joachim Jeremías, un autor que escribió un material extraordinario que se llama La Biblia y los tiempos de Jesús. Eso nos permite también conocer los tiempos de Jesús en que se desarrolla todo el ministerio de Jesús y nos permite entender también el Nuevo Testamento. Así que conocer el marco histórico, el contexto sociocultural y las lenguas nos permite hacer una interpretación correcta del texto. Pero ¿qué pasa si yo no tengo esta formación? ¿Qué pasa si lo único que yo tengo es la Biblia en la traducción que se ha hecho al idioma que yo hablo? Y no hablo hebreo, no hablo griego, no conozco historia, no conozco el contexto histórico, el contexto social. ¿Qué pasa? ¿Estoy condenado a no entender la Biblia? Aquí entra la declaración de Jesús. Fijaros que el texto que nosotros hemos leído dice que Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo con todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. En otras palabras, Jesús, para poder confirmar su condición de Mesías ante el auditorio que tenía, que en este caso eran 2 discípulos suyos que iban camino a Emaús, lo que hace es tomar todo lo que la Escritura decía de él en cada uno de los libros que formaban parte de la Escritura, comenzando desde Moisés, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, siguiendo por todos los profetas, desde Josué hasta Malaquías, les declaró en todas las Escrituras lo que de él decía. Esto es muy significativo, porque quiere decir que si nosotros tomamos la Escritura y buscamos, en el caso de los cristianos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, toda la información que necesitamos acerca de un tema, podemos llegar a una conclusión bastante exacta. Dicho de otras maneras, sin ser especialistas en griego, en hebreo, en historia, nosotros podemos ser buenos biblistas. Si conocemos la Biblia, si nos familiarizamos con la Biblia y buscamos lo que de un tema dice la Biblia, podemos llegar a buenas conclusiones. Déjame que te ponga un sencillo ejemplo para que lo podamos entender un poco más a esto. Dentro del cristianismo hay una gran discusión teológica en cuál fue el sucesor de Jesucristo. En el bando católico nosotros encontramos que dicen que Pedro fue el sucesor de Cristo, que sobre Pedro se edificó la iglesia cristiana porque Cristo le llamó a Pedro roca. Por otro lado, el mundo protestante, el mundo evangélico, sostiene que Pedro no fue la roca fundacional de la iglesia, sino que formó parte del edificio fundacional de la iglesia y fue una columna muy importante en la fundación de la iglesia, pero la roca angular de la fundación de la iglesia fue Jesucristo. Lamentablemente, cuando se da un diálogo de Jesús con sus discípulos en Cesarea de Filipo, no tuvimos nadie que nos pudiera filmar este momento, pero está registrado en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo. Nosotros encontramos que Jesús le dice a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Cada uno va respondiendo algo, hasta que Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí viene la declaración en conflicto.
Porque lo que el texto declara es que Jesús dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que has dicho no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Cefas, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiso decir Jesús en este momento, queridos amigos? Jesús podría haber dicho lo siguiente, fijaros, haber mirado a Pedro luego de su declaración y decirle: tú eres Pedro, y señalando a Pedro, mirando al resto de los discípulos, decir: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O haber dicho: tú eres Pedro, pero señalándose a él, decir: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cómo podemos saber qué dijo realmente Jesús? Yendo a la Escritura, dejando que la Escritura hable. Por ejemplo, si le preguntáramos al mismo Pedro, y vamos a la primera epístola de Pedro, descubriremos que Pedro dice que Cristo es la piedra sobre la cual se edifica la iglesia. Si vamos al libro de Hechos, descubriríamos que el mismo Pedro dice que en ningún otro hay salvación, porque el único nombre en el cual podemos ser salvos es Jesucristo. Si vamos, por ejemplo, a la carta a los Efesios, al capítulo 12, versículo 20, veremos que se dice que la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Pero si vamos al mismo Jesucristo, descubrimos en los evangelios que Él se llamó a sí mismo la piedra desechada por los edificadores. Cuando nosotros vamos rastreando el Nuevo Testamento, descubrimos en las mismas palabras de Pedro, de Pablo, del mismo Jesús, que Él es identificado como la piedra sobre la cual se edifica la iglesia. Así que decir que Pedro es la roca fundacional de la iglesia es un error. Todos los textos no señalan a Pedro como la roca sobre la cual se edifica la iglesia, sino a Jesús. Por otra parte, Cristo dijo: las puertas del mal, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Pero nosotros vemos que en la vida de Pedro, el mismo demonio prevaleció en más de una oportunidad. En un momento el mismo Jesús le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, porque él estaba siendo influenciado por el enemigo de Dios en lo que él estaba diciendo. En otra ocasión vemos que el mismo Pablo lo amonesta por su hipocresía. Por lo tanto, Pedro era falible, no era infalible, y las puertas del mal prevalecieron sobre él. No así sobre Jesucristo, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que evidentemente toda la Escritura confirma que el fundamento de la iglesia no es Pedro, es Jesucristo. Bien, no necesitamos ni el griego ni el hebreo para llegar a esta conclusión. Pero si podemos echarle mano también nos ayudaría, porque vemos que Jesús utilizó un juego de palabras. Cuando se dirigió a Pedro le dijo Petros. Petros significa piedra, canto rodado, una piedra pequeña, una roquita, una piedrita. Pero cuando habló de la iglesia utilizó el término Petra, para hablar de una roca sólida, una roca de fundamento, donde se puede establecer incluso un cimiento. Y evidentemente cuando habló de la roca, se refirió a él, no a Pedro. Pedro es una piedra del edificio de la iglesia, como los otros apóstoles, como los profetas, como los mismos creyentes, que somos piedras de este edificio espiritual que es la iglesia. Pero Cristo es la roca sobre la cual se edificó la iglesia. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a la Escritura y recabamos toda la información sobre un tema determinado, podemos llegar, sin tener un conocimiento de las lenguas originales o de la historia y el contexto, a unas conclusiones bastante acertadas. Por eso te invito a familiarizarte con la palabra de Dios. Tú puedes ser un excelente biblista si conoces la Escritura.